Muy buenos días. Hoy es 2 de septiembre de 2020 y están en sintonía de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días, recordándoles que tenemos una cuenta en YouTube, se llama RCR750. Allí los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa del día de hoy. En horas de la noche de este martes, el régimen de Nicolás Maduro otorgó la excarcelación de 12 presos políticos que estaban en el Centro Nacional de Procesados Militares, Senapromil de Ramo Verde, ubicado en Los Teques, en el estado Miranda. Entre los excarcelados están Vasco da Costa, José Alberto Marulanda, William Aguado, Antonio Pérez, José Luis Santamaría, Carlos Aristimuño, Alonso Mora, Régulo Castro, Jofran Quintero, Luis Leal, Carlos Villa y Luis Peñaranda. Por su parte, Régulo García Castro, uno de estos presos políticos excarcelados, al salir de este centro de reclusión, denunció que en estos años en prisión fue torturado. Escuchemos sus declaraciones al momento de salir en libertad. Oye, no es reflexión, sino me queda, como quien dice, un trauma psicológico por el problema de tortura que tuvimos en Boleíta y después en la cárcel de Santana también. ¿Qué torturas te hicieron, Regulo? Nos hicieron tortura física. ¿Cómo? ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, llegaron, nos metieron corriente, nos metieron, por mi persona, me metieron dentro de un tambor con agua. Y nos daban golpes en la planta de los pies, porque, bueno, sí, como saben, pues, la planta de los pies tiene una reacción directamente al cerebro. Y es una reacción que puede volver loco a cualquier persona. Los tobos de agua. ¿Eso fue en cuál sede? ¿En cuál sede? En Boleíta, y después fueron los de los de Táchira para Santana a torturar. ¿y aquí cómo fue tu...? Bueno, aquí cada vez que vienen a torturar a los presos. ¿Por qué? ¿Para qué? Vienen porque ellos les da la gana y ellos siempre dicen que primero Maduro y después ellos. Ni Dios puede con ellos, ese es el lema de ellos. Escuchemos también las declaraciones que ofreció Vasco da Costa tras salir en libertad. Usted sabe qué es lo peor. Y de decir esto tengo miedo, claro que tengo miedo. Usted sabe lo que es peor. Tengo razones verdaderas y comprobadas de tener ese miedo. Pero los hombres que se dejan dominar por el miedo son cobardes. Y los hombres que liberan a los países someten a su miedo y se atacan al tirano, atacan a los poderosos. Más nada. Entre tanto, también fue liberado Rubén González, dirigente sindical de CFG Ferrominera, tras 21 meses encarcelado en La Pica, en el estado Monagas, pagando una condena de 5 años y 9 meses que decidió un tribunal militar luego de que fuese detenido el 30 de noviembre de 2018. De los 50 presos políticos indultados, se han liberado solo 34, según reportó el Foro Penal venezolano. Son las 9:08. Tenemos también que el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, dijo que en su reciente viaje a Venezuela se reunió con dirigentes opositores, entre ellos el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el diputado Stalin González, para promover negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro. En una publicación del medio turco Anahaber.com, citada por el analista político Imdat Oner, docente del Instituto Jack D. Gordon de la Universidad de Florida y especialista en asuntos diplomáticos de Turquía relacionados con América Latina, el jefe del despacho de exteriores, Cavusoglu, dijo que Maduro había aceptado todas las condiciones que un sector de oposición planteó para participar en las elecciones parlamentarias. Tuvo reacciones por parte del presidente interino Juan Guaidó, quien emitió un comunicado donde informa a los venezolanos y a la comunidad internacional su absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Enrique Capriles y Stalin González.
Queremos ser categóricos. Estas acciones se hicieron sin conocimiento ni autorización del gobierno interino, la Asamblea Nacional, nuestros aliados internacionales, ni del acuerdo unitario alcanzado y anunciado por 27 organizaciones políticas que agrupan a las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las desconocemos, sentenció Juan Guaidó, presidente interino de la República. 9:10, tenemos más informaciones para ustedes. La vocera del régimen, Delcy Rodríguez, informó que en las últimas 24 horas se detectaron un total de 1.028 nuevos contagios para llevar a 47.756 el número total de casos registrados en el país, mientras que la cifra de fallecidos se elevó a 391. Esto contabilizando 5 fallecidos en las últimas 24 horas por esta enfermedad, un hombre de 46 años y una mujer de 46 en Apure, un hombre de 58 años en Distrito Capital, una mujer de 88 años en Falcón y un hombre de 75 años en el estado Sucre. Entre tanto, Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, aseguró que el sistema 7+7 que lleva adelante el régimen en esta cuarentena por el COVID-19 no beneficia al sector productivo del país. Buscar la normalidad apoyada en la bioseguridad, porque en definitiva lo que queremos transmitir es que hacer país no tiene absolutamente nada que ver con COVID. Si nosotros vemos la curva de incremento de casos de COVID, ha ocurrido prácticamente con los comercios cerrados. Entonces no tiene ningún tipo de sentido mantener una medida de cierre, así sea intersemanal, cuando se está hablando de que la pandemia va a durar hasta el año que viene, cuando se está hablando de que la masificación de la vacuna va a ocurrir el año que viene. No tiene ningún sentido cerrar esta semana que estamos viviendo en este momento. Entonces, es una situación que tiene que ponernos a reflexionar, pero sobre todo, tiene que ponernos a conversar. Tenemos que encontrarnos los venezolanos en la conversación, en la discusión respetuosa. Tenemos que encontrarnos los venezolanos en tratar de hacer proyectos de trascendencia nacional, en tratar de proyectar el país que queremos tener, porque ya tenemos ciertamente el país que no queremos. En este sentido, a las 7:10 de la mañana de este miércoles, Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, destacó que lo más importante es mantener los empleos. Aquí estamos en un proceso de informalización bárbaro, y la informalización lamentablemente lleva a la pérdida de los empleos. La informalización también lleva a la pérdida de la base tributaria que sostiene a la nación. Tenemos que entender que vivimos en un país que ya no se sostiene de la factura petrolera. Estamos en un país que se está sosteniendo de los impuestos que paga principalmente el sector comercio. El principal empleador del país ya no es la industria, ya no es ni siquiera el Estado venezolano. El principal empleador del país es el comercio y, por supuesto, los servicios también. Entonces, estamos en un proceso de informalización que abarca a todos los sectores de la economía y abarca a todos los estados de Venezuela. Las cifras que se ven en Maracaibo pudieran ser fácilmente extrapolables al resto de los estados, con sus matices, con sus diferencias, seguramente, principalmente motivado por el tema geográfico, pero es una realidad que no escapa a todo el país. Lamentablemente Maracaibo, el Zulia, ha llevado la peor parte. Pero es que en el resto del país, cuando se ha hablado de flexibilización, entonces el resto de los estados, muchos estados se han mantenido en cuarentena. Si nos ponemos a ver desde el día 13 de marzo, que se hace el decreto de emergencia, no ha habido continuidad operativa suficiente. No, son muy pocos los días, se cuentan muy pocos los días en que ha podido ocurrir operatividad completa. Por su parte, Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, afirmó que la situación de este sector productivo es muy crítica. Así lo destacó a las 7:20 de la mañana. Es realmente muy, pero muy crítica. Recibimos zonas donde nos dicen que tienen 30, 40 días sin recibir un litro de gasolina. En otras zonas 20 días, 15 días sin gasolina y de repente le asignan 20 litros por productor. La supuesta priorización del sector como productor de alimentos no se ha respetado a lo largo y ancho del territorio nacional. En muy pocas localidades se ha respetado el que realmente sea un sector priorizado y que necesite atención. Y lo triste de esto es que vemos que mientras el mundo
está apoyando y generando condiciones especiales a la producción de alimentos para garantizar que sigan saliendo del campo y que se pueda luchar en contra de la pandemia. Pues en Venezuela lo que vemos es que no hay financiamiento bancario, porque la política del encaje bancario acabó con el financiamiento de los sectores productivos. Vemos cómo hay una política de eliminar impuestos y aranceles a la importación de alimentos terminados, más no así a los insumos y a los bienes de capital que necesitamos para producir en Venezuela. De tal manera que la situación es muy complicada, sin electricidad, sin combustible, sin insumos para la producción, con una infraestructura deteriorada, con una delincuencia cabalgante en el campo venezolano. ¿Cómo producir alimentos que necesita el país? Bueno, estamos produciendo menos y de menor calidad, y eso lo podemos ver, eso es palpable en los alimentos. El costo de los alimentos no es culpa nuestra, nosotros somos una víctima. El costo de los alimentos es una consecuencia de la política monetaria, con $4 el litro para poder sacar nuestras cosechas, y ha caído drásticamente la demanda en el país, y lo que tienes arroz, que no consigues una serie de productos importados que entran en Venezuela. Continuamos en materia económica. El banco desde mayo, cuando la inflación se ubicó en 38,6%. En este sentido, el economista Ronald Balsa cuestionó que está viviendo en Venezuela. Que ya hemos visto reflejado diferencias de cifras, porque no hay diferencias en el tamaño de las muestras, en condiciones de gran inestabilidad, en medidas que se tomen al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo quiero decir dos meses, si los encuestados, ¿no? El problema para mí, más allá del reconocimiento que el Banco Central hace con esto, es que no publica el resto. O sea, no publica lo que debe publicar, y el INE tampoco. El economista Ronald Balsa destacó que esto demuestra que el Banco Central de Venezuela tomen al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que van a la semana siguiente ya hay una diferencia de precio que van a registrar, ¿no? El problema para mí, el Ministerio yo ni sé cómo se llama ahora, el Ministerio de Finanzas, una cifra requiere la observación más detallada posible del resto de las cifras que se usan, evolución del Producto Interno Bruto, porque con esos índices del Banco Central, y no con los de la Asamblea o con cualquier otro que alguna empresa pueda estar obteniendo, el Producto Interno Bruto nominal que recoge el mismo Banco Central. Y que el banco los obtiene no solamente para reconocer un evento que todos hemos visto que es terrible, de ilustrarnos sobre el manejo que se hace de la economía pública y de la privada, tan inapropiado de la información en primer lugar, y de las políticas económicas. Importantes mensajes comerciales y regresamos. 150 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR7. A diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los... Orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al... A las 9:30 de la mañana, solo por RCR. Forme RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR. 9:22. En materia internacional tenemos, Policía Internacional nos amplía. La investigación en curso contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, trasladar el explosivo expediente a la Fiscalía. Hasta ahora, el exmandatario de derecha enfrentaba la justicia como legislador, por eso el alto tribunal llevaba el principio o seguirá con el trabajo de alistar el llamado de Uribe a juicio. En función de eso, el expresidente, actualmente en arresto domiciliario en su finca, podría quedar en libertad. Donald Trump insiste en su ofrecimiento de enviar a la Guardia Nacional, pero encuentra resistencia por parte de las autoridades. Oregón, que se ha convertido en epicentro de las protestas y violencia durante casi 100 días. Los manifestantes protestan contra la violencia policial y la injusticia racial
tras la muerte y heridas catastróficas de ciudadanos a ciudad. Estoy aquí porque Ted Wheeler debería renunciar, porque se para allí e hizo un gran trabajo ayer criticando a Donald Trump por cómo ha intensificado la situación. Y anoche 100 policías arrestaron a 29 manifestantes. A los alcaldes y gobernadores demócratas y al propio candidato a la presidencia Joe Biden, a quien tilda de ser parte de lo que dejó al mandatario de fomentar la división. Los incendios están ardiendo y tenemos un presidente que aviva las llamas en lugar de combatirlas, pero la violencia porque desde hace años la fomenta. El presidente Donald Trump viajó este lunes a los que envió hace una semana para controlar los disturbios que también azotaron. Su problema se terminará. Jorge Agobián, Voz de América. Denunciaron que se dio un golpe parlamentario por ausente a todos los opositores, aun cuando estaban en sala. El grupo afectado considera esta acción como una de 90 diputados de Juntos por el Cambio. Este martes, la Cámara de Diputados debía votar sobre un día, según reseñó el diario La Derecha de Argentina. 9:26. Hasta acá, al momento de producirse. RCR 750 AM.